Allá por el 2001 se lanzaba una de las versiones de Windows que se considera hasta hoy uno de los mayores éxitos de Microsoft, Windows XP, el cual tuvo soporte por un poco más de 12 años, demasiado para un sistema operativo. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de su sucesor, el tan criticado Windows Vista lanzado en 2007. Las razones de su fracaso fueron varias. Entre algunas de ellas, era un sistema demasiado pesado para las computadoras de su época, y problemas de compatibilidad con el software tanto de parte de los usuarios como las empresas. Si bien Windows Vista trajo características interesantes, estas no eran razones de peso y muchos usuarios preferían seguir usando XP. Pero entre un lanzamiento y otro hay una parte de la historia que muchos no conocen. Microsoft había puesto una gran cantidad de esfuerzo en un sistema operativo que aspiraba a ser un digno sucesor de XP. Era un proyecto muy prometedor, del que el mismo Bill Gates estaba muy orgulloso y entusiasmado, e insistió hasta el último momento en no abandonarlo. En este video les presento Windows Longhorn. Veremos un poco de qué se trataba este sistema operativo y su historia. Incluso haremos una pequeña review de una de sus últimas versiones beta. Todo comenzó inicialmente como una actualización de Windows XP, pero a medida que se iban introduciendo cada vez más funciones, Microsoft decidió que esta sea la base para el próximo sistema operativo. Fue así como se inició la creación de esta versión de Windows bajo el nombre clave de Longhorn. Los nombres clave se utilizan cuando un software está en fase de desarrollo antes de ser lanzados al mercado. Nunca sabremos cuál hubiera sido el nombre verdadero de Longhorn. También se habla que en realidad Windows Vista es el resultado final de Longhorn. Es un tema bastante complejo y cuestionable, pero no se preocupen que lo hablaremos más adelante cuando hayamos visto Longhorn más a fondo. Tras los avances, fue finalmente anunciado por Microsoft en 2003 en una conferencia de desarrolladores, donde aseguraban que el sistema estaría terminado para el año 2006. Se prometían muchas novedades interesantes que de haber sido cumplidas, probablemente hubiera sido un éxito en su época y la historia hubiera sido otra. Una de ellas era el nuevo sistema de archivos WinFS que iba a sustituir al NTFS, el cual se sigue usando incluso al día de hoy con Windows 11. Esto nos da una idea de la magnitud de los cambios que se venían. WinFS principalmente iba a mejorar el sistema de búsqueda de Windows, ya que no solo se limitarían por el nombre de los archivos o carpetas, sino que permitiría añadir datos adicionales que funcionarían como una especie de etiquetas, como se usa al día de hoy con las páginas web o los videos de YouTube. Es decir, si por ejemplo colocamos en el buscador fotos de viaje de verano en Brasil, el sistema operativo las podría identificar, aunque las carpetas y fotos solo tengan como nombre fechas o números. Nuestra PC se convertiría en toda una base de datos. La interfaz también venía renovada, aunque al menos hasta sus últimas versiones beta seguía teniendo cierto parecido a XP. La mayor diferencia estaba en la incorporación de una barra lateral y funciones adicionales en el explorador de archivos, las cuales variaban según las carpetas que abras. La seguridad era otro aspecto que se prometía mejorar con respecto a sus predecesores. Entre otras funciones, también nos traía un subsistema gráfico para el renderizado de interfaz de usuario en las aplicaciones, conocido como Avalon, y una nueva arquitectura gráfica que permitía al escritorio usar procesamiento de gráfico 3D en lugar de 2D, un modelo de programación WinFX y una nueva arquitectura de comunicaciones. Todo esto iba a permitir el desarrollo eficiente de aplicaciones potentes. Si llegaste hasta esta parte del video, podés apoyar mi canal dándole un me gusta, suscribiéndote y activando la campanita. ¿Por qué Longhorn fue descontinuado? Hasta ahora todo sonaba bastante lindo. Windows estaba en su época de oro con XP y se venían cosas aún mejores. Según un desarrollador de Microsoft, Wes Miller, Longhorn iba a traer una gran cantidad de herramientas, pero muchas sin sentido, sin correlación entre ellas. Cada una de esas herramientas se trabajaron por separado en distintos grupos de programadores. El problema fue que a la hora de unir todas las piezas en el sistema operativo, no pudieron hacerlas funcionar para trabajar en conjunto. Como resultado, los usuarios que probaron la beta se encontraron con un sistema lleno de bugs y un rendimiento muy pobre. El panorama se veía muy mal y los responsables del proyecto de Longhorn comunicaron a la directiva de Microsoft que el sistema no iba a ser posible, pero a Bill Gates no le gustó nada este comunicado, quien estaba muy orgulloso de la innovación que suponía Longhorn, especialmente por el nuevo sistema de archivos WinFS, por lo que pidió que se invirtiera más tiempo. Sin embargo, Microsoft no podía darse el lujo de estancarse mucho. La competencia como Apple y hasta incluso Linux podían darle un golpe que le quitaría terreno, y Google por su parte también estaba trabajando en herramientas que podían tomar un gran sector de usuarios. Hicieron muchos cambios a la hora de trabajar. Se decidió que cada uno de los componentes del sistema funcionaran de manera independiente, de manera que el funcionamiento de una no afectara a otra, haciendo el desarrollo mucho más flexible. La manera más rápida de hacer esto era empezando un sistema de cero de manera más simple. Reescribir el código de Longhorn significaba una tarea mucho más complicada. En lugar de usarse Windows XP como base, se pasó a usar Windows Server 2003 Servipack 1,
pero esto no era suficiente, y también se flexibilizó aún más las pruebas para las nuevas funciones. En caso de tener demasiados bugs, directamente eran descartados. Muy a pesar de Bill Gates, esto dejó fuera no solo la versión original de Longhorn, sino también al sistema de archivos WinFS que no pudieron hacerlo funcionar del todo bien. Todos estos cambios dieron como resultado el proyecto que pasó a llamarse Windows Vista. Ahora vamos a adentrarnos a la versión beta de Windows Longhorn para ver cómo era este sistema. Me metí en las profundidades de la Deep Web y luego de una larga investigación, logré contactar con un ex empleado de Microsoft que me proporcionó el archivo ISO de la beta. Nah, es broma. La conseguí en la web de WinWord PC. En la descripción del video tienen el enlace si les interesa. Y obviamente les recomiendo usar una máquina virtual para probarlo. Tengo un video tutorial de VirtualBox para el que le interese aprender a usarlo. Primero vamos a hablar de la instalación. Curiosamente, si configuro la máquina virtual como Windows Vista, no me lo toma. Es necesario configurarlo como Windows XP. La instalación es muy sencilla como ya eran los sistemas operativos en aquella época. Esta versión que veremos es la 4093, una de las últimas. Según la versión que se pruebe, el sistema difiere bastante, ya que las primeras tenían un parecido más cercano a XP, y también traían mayor cantidad de software. Sin embargo, probé varias versiones como la 4008 o la 4011 sin éxito. No me permitió pasar de la instalación por un error u otro. Este es el escritorio de Longhorn. Vemos que esta versión aún conserva cierta similitud con XP, pero con tonalidades negras como las que tiene Windows Vista. Eso sí, sin las transparencias disponibles. La mayor novedad es esta barra lateral que vemos a la derecha. A simple vista, esta barra nos ocupa un espacio enorme en la pantalla. Considerando que cualquier aplicación que abrimos maximizada, la barra sigue siendo visible. Por si fuera poco, en esa época aún eran comunes los monitores con relación de aspecto 4:3, que nos dejaban menos espacio en el ancho de la pantalla. Sin embargo, esta barra era muy configurable, tenía opción para achicarla e incluso para ocultarse automáticamente. También se la podía ocultar de forma manual, con un botón en la zona inferior. Se le podían añadir nuevas herramientas y disponía de notificaciones, aunque por lo visto, la idea era que también sirva como una herramienta de búsqueda rápida en el escritorio. Esto aprovechando claro las ventajas de búsqueda que nos brindaría WinFS. El sistema era realmente inestable incluso para probarlo. Al activar algunas herramientas como la de display, la interfaz se buguea y queda totalmente inusable. La única solución es volver a instalar el sistema operativo otra vez, por lo que para las pruebas tuve que hacer algunas clonaciones de la máquina luego de la instalación por seguridad. Si vamos al menú inicio, vemos que es prácticamente idéntico al XP. Lamentablemente esta versión casi no vino con software instalado, solo lo básico. En el explorador de archivos por lo visto se había avanzado bastante. A la izquierda también tenemos un espacio dedicado al apartado de búsqueda de archivos y abajo un botón para cambiar la vista de las carpetas. Otra de las mayores novedades del explorador era la barra de herramientas de la zona superior. Esta barra tiene la particularidad de cambiar sus funciones según el tipo de carpeta en la que nos encontremos. Si por ejemplo estamos en una carpeta multimedia, tendremos funciones de reproducción disponibles directamente desde esta barra, o en una carpeta de documentos encontraremos funciones como imprimir o enviar archivos por correo. La verdad, este concepto está bastante interesante. Todas las carpetas incluían un botón para agregar a favoritos y otro botón con acceso a búsqueda más detallada. El Internet Explorer tenía la misma interfaz y curiosamente estaba como fusionado junto con el explorador de archivos, ya que desde él se podía acceder al explorador y viceversa. Actualmente el navegador funciona lentísimo para cargar las páginas. A duras penas pude abrir el buscador de Google. Ni hablar de intentar abrir YouTube. Es directamente imposible para este navegador hoy en día. Venía con un cliente de Outlook disponible, aunque no nos permite abrirlo. Ni siquiera nos marca cuál es el error. También encontraremos una herramienta de contactos que aparentemente iba a ser como una especie de agenda donde íbamos a poder guardar nombres, correos y números de teléfonos. Bastante simple, esto claro sin ningún tipo de integración con teléfonos móviles. En aquellos años aún no había smartphones como los conocemos hoy en día. Por último hay una herramienta que nos facilita la migración de nuestros archivos, aplicaciones y configuraciones de una computadora vieja a nueva. Algo que hoy se facilitó mucho, ya que nuestra cuenta de Microsoft migra automáticamente en nuestras configuraciones y también se puede hacer uso de algún servicio de almacenamiento en la nube. No hay mucho más de qué hablar en lo que respecta a interfaz y funciones. Estuve probando todo y no hay mayores diferencias a lo que conocemos de Windows XP. Registros, ventanas de ejecutar, el panel de control tiene incluso la misma interfaz que el explorador, las configuraciones son similares aunque en apariencia, además del estilo que viene por defecto, tenemos también un estilo J más claro a diferencia del original. Bastante bonito y dejaba las carpetas con un aire a Windows 7 sin transparencia. Los demás son los mismos temas de XP clásico. En lo que
que sí no se parece tanto a XP, sino más bien a Vista era el consumo de RAM. En 2004 eso era una barbaridad. En Argentina, y calculo que gran parte de Latinoamérica, lo más común era tener 128 megas. 256 ya estaba muy bueno, y el que tenía 512 era un semidios. Claro que en países donde la tecnología era más accesible como en Estados Unidos, de seguro habrá sido más común ver números un poquito más altos, pero seguía siendo muchísimo un consumo de más de 500 megas. Windows Vista es en realidad Longhorn. Según las palabras de Wes Miller, Longhorn era el nombre clave para lo que finalmente se convirtió en Vista. Aquí hay una palabra importante: convirtió. Como vimos en el video, el concepto era totalmente distinto. La base del sistema no es la misma, muchas funciones planeadas originalmente fueron desechadas, principalmente el enfoque del nuevo sistema de búsquedas gracias a WinFS, aunque sí salieron algunas ideas de este sistema, como el panel lateral. Podemos decir que los gadgets que llegaron a Windows Vista fueron como una evolución de este panel, pero después de haber probado esta beta, se lo siente mucho más como un sistema que aspiraba a ser un XP mejorado. Lo único parecido a Vista era el rendimiento. Realmente no me tomaría que Vista es Longhorn. Longhorn fue un proyecto desechado, con un concepto que no se pudo cumplir, y a partir de borrón y cuenta nueva, se optó por trabajar en otro sistema operativo desde cero. Pareciera que la maldición de Microsoft del Windows bueno y Windows malo entre sus lanzamientos tenía que cumplirse de una u otra manera. Ahora tienen el botón unirse disponible para ser miembros del canal, de esa manera pueden apoyarme con una pequeña contribución y obtener beneficios además de mis agradecimientos. Si te gustó este video, te invito a que veas también mi análisis de Windows 11, que de seguro te va a encantar. Déjame en los comentarios qué opinas de Longhorn. ¿Crees que hubiera sido un éxito de haber cumplido con lo que prometía? Muchísimas gracias a los miembros del canal y nos vemos la próxima. Hasta luego.